Mis hermanos amados, que el Señor les bendiga muchísimo. Es realmente un privilegio poder estar de vuelta aquí. Parece que hubiera pasado un montón de tiempo, pero realmente ha sido solamente como 2 o 3 meses, creo. Pero realmente es un privilegio volver. Reciban saludos de su iglesia en Ecuador, que con mucho gusto, al saber que venía, están orando por nosotros, orando por ustedes, y también con el deseo de ver toda la obra que Dios está haciendo aquí. Hermanos, tengo la dicha grandísima de poder seguir hablando de nuestros distintivos. Solo antes de poder meternos en este tema en particular, quiero repetir algo que es importante. Para poder establecer una iglesia, se necesita que aquellos que van a ser parte de esa iglesia tengan 3 características que son las características de un miembro. Número 1, ser creyentes. Y ser creyente se manifiesta a través de lo que uno profesa con sus labios, el hecho de poder decir que el Señor Jesucristo es su Señor y su Salvador, pero también, en segundo lugar, el hecho de vivir de una manera que no contradiga lo que uno está afirmando con sus labios. Eso es lo que afirma una verdadera conversión. Pero en segundo lugar, el hecho de ser voluntarios. ¿Y qué queremos decir con eso? Y es lo que ustedes han estado escuchando en cada clase de escuela dominical con nuestro amado hermano Mauro, enseñándonos, explicándonos la confesionalidad, qué es lo que implica tener una confesión de fe. Es necesario tener que saber qué es lo que cree una iglesia para que voluntariamente uno quiera ser parte de ella. Y lo que vamos a hacer en este día y también en el resto de los días que voy a estar con ustedes es pensar en otro de esos distintivos que es muy importante, que es característico de una iglesia bautista reformada y que, como hablaba hace un ratito con René y con Lili, espero con la ayuda del Señor, no solamente decirles, miren, vamos a hablar del principio regulador, así es como se tienen que vestir y así se tiene que ver el culto, punto. Si eso fuera así, entonces sería algo tan superficial y sería tan ajeno a lo que realmente es una doctrina tan preciosa y profunda como la que nosotros tenemos. Yo espero y oro al Señor y he venido orando todo este tiempo y también en el viaje, que el Señor me dé las palabras suficientes, claras, para poder llegar al alma de ustedes, para poder mostrarles la hermosura de esta doctrina, que no es simplemente si una iglesia toca el piano o toca la guitarra o si tiene una batería, es mucho más que eso. Y por eso necesitamos invertir estas 5 lecciones en hablar de este tema en particular y quiero que sientan toda la libertad. Estamos aquí en familia. Así que al final de cada lección, yo quiero que podamos tener un tiempo de interactuar sobre preguntas de lo que estamos mirando y se sientan en toda la libertad de preguntar. Si hay cosas que lo vamos a ver en las siguientes lecciones, te digo, espérame, mi Pau, vamos a verlo en la siguiente lección. Pero si es algo que es competente a esa clase y que quizás me faltó decirlo, vamos a meternos allí con el propósito de que todo pueda tratar de quedar completamente claro. ¿Sí, mis hermanos? Que el Señor nos ayude en esta preciosa tarea que nos hemos propuesto estos días. El tema que vamos a hablar, o el distintivo del cual vamos a hablar, se llama el principio regulador de la adoración. El principio regulador de la adoración. Yo quiero en las próximas lecciones meterme en detalle, explicarlos, hacer algunas distinciones en la teología reformada, en toda la teología seria que alguien puede hacer, siempre se tiene que hacer distinciones. Tú dices algo, pero luego dicen los teólogos, hay que cualificar lo que acabo de decir. Eso es así, pero si me refiero a esto, o si quiero decir esto. Y por lo tanto vamos a tener que hacer algunas distinciones o cualificaciones cuando hablemos del principio regulador. Pero en esta primera lección, lo que yo quiero enfocar es el fundamento. ¿De dónde surge el principio regulador de la adoración? Antes de la doctrina o antes de entender todo eso, esto surge de nuestra comprensión de cómo la Biblia revela el plan de redención y por eso yo quiero que ustedes me permitan en esta primera lección hablar de nuestra teología del pacto. ¿Por qué? Porque cuando uno entiende la teología del pacto de esa manera, uno entiende el por qué nosotros creemos lo que creemos y por qué esto se convierte en un distintivo tan importante de nuestra fe. No es simplemente si tocas piano o no. No es simplemente si cantas himno o no. Eso no es lo que está en discusión. Es por qué se debe adorar a Dios de la manera en la que Él solamente lo ha revelado. ¿Por qué? Tiene que haber una respuesta que sea sostenible, que sea teológica, que sea bíblica y que nos lleve entonces después a mirar en la aplicación práctica de esa verdad el por qué se ve eso en la práctica de esta manera o de esta manera o de esta manera.
Así que vamos a considerar nuestra teología del pacto. Yo voy a usar esta pantallita para ir haciendo algunos gráficos, pero quiero que empecemos considerando un texto de la palabra de Dios que nos va a ayudar. En realidad son dos, que nos van a ayudar a tener una perspectiva clara de la historia de la redención y de cómo entender nuestra teología del pacto. Así que si le quieres poner título a esta primera lección, pon el fundamento del principio regulador. 2 puntos, la teología del pacto. El fundamento del principio regulador. Yo voy a abrir aquí la Biblia para tenerla, así todos podemos verla y ustedes pueden ir tomando notas sin problema. Si es que se pusiera obediente. Muy bien, el primer pasaje es Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Voy a tratar de poner la pantalla bien aquí. Vamos, Logos, pórtate bien. Ya, ahí está, lo agarré. Muy bien. Vamos a ver Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Pueden ver bien la letra ahí? Sí, voy a hacerlo un poquito más grande igual. Muy bien. La palabra del Señor dice, ¿sí lo alcanzan a ver o no? Muy bien. Dice en Hebreos 1, 1 y 2, la primera parte, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Si yo copiara este texto, y lo voy a llevar a nuestra pantalla de trabajo, si yo pegara este texto aquí, y pudiéramos hacer una revisión de lo que este texto dice, entonces nosotros tendríamos que encontrar en este texto un verdadero contraste. Yo voy a hacerlo aquí, solo téngame paciencia un ratito mientras lo dividimos así. Esa sería la primera parte del contraste y el versículo 2, la primera parte, tendría la segunda parte del contraste. Muy bien, vamos a hacerlo más grandecito. Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en este pasaje? Y acuérdense lo que estamos tratando de hacer. Estamos haciéndonos una pregunta clave. Hermanos, ¿cómo se debe entender la palabra de Dios? Eso es lo que trata de responder la teología del pacto. ¿Cómo unes lo que hay en la palabra de Dios? Si alguien te pregunta, ¿qué tienen en común las profecías que hay en la Biblia, las leyes que hay en la Biblia, las historias que hay en la Biblia, las promesas que hay en la Biblia, la poesía que hay en la Biblia? ¿Cómo se conecta? ¿Cómo se relaciona? Porque pareciera que simplemente es un montón de literatura y que alguien hizo ahí un compendio, un libro, y entonces eso es la Biblia. Pero uno dice, espera, estás hablando del libro de Dios. Y este libro de Dios tiene un propósito bien marcado. Es mostrar cómo el hombre pecador puede tener comunión con Dios a través de lo que Dios hizo para que eso funcionara. Y lo que Dios hizo fue un plan de redención. Estableció desde la eternidad enviar a su Hijo por esta generación caída de hombres en Adán, enviarlo, que Él tomara un cuerpo y alma humana, que pudiera morir en la cruz, que pudiera resucitar, y a través de esa obediencia, los hombres pudieran tener acceso a Dios por medio de la fe, por medio de Jesucristo. Por lo tanto, de eso se trata la palabra de Dios. Y la forma en la que nosotros lo vemos es que entonces la Biblia tiene que ser entendida como una sola historia en donde Dios promete, Dios va revelando su promesa de una manera mayor hasta que finalmente Dios cumple la promesa enviando a su Hijo. Todo está centrado en Cristo. Todo tiene que ver con Él. Todo tiene que ver con el plan que Él iba a venir a hacer. O la Escritura habla de Él como promesa, o la Escritura habla de Él como Él ya ha venido y un cumplimiento. Así que es la única manera de entender la Escritura. Pero ahora, en este texto, nosotros encontramos la forma en que Dios mismo nos revela cómo ha sido revelada esta historia. Y yo quiero que ustedes miren esto con mucho cuidado, porque realmente es bien importante. Nosotros en estas dos partes encontramos
un verdadero contraste. ¿Qué contraste? Bueno, el primer contraste está en la primera parte del versículo 1, todo el versículo 1, en donde se nos habla de algo que Dios hizo. Vamos a esperar que, como vemos ahí la pantalla, hasta eso yo me adelanto. Ahora sí estamos hablando. Muy bien, estoy haciendo simplemente una división, ustedes ven el texto aquí abajo, estoy simplemente dividiéndolo para poder hacer un análisis gramatical muy sencillo. ¿Quién es el sujeto y cuál es el verbo principal de esta primera cláusula que está aquí? Dios. ¿Y cuál es el verbo? Habiendo hablado, pongámoslo en la forma en que aparece, habiendo hablado. Esto es el sujeto y es también el verbo. Y tenemos también junto con esto un objeto directo que es a nuestros padres y un objeto indirecto que es por los profetas. Muy bien. Ahora, noten que esta cláusula entonces la hemos dividido en lo que tenemos aquí. En primer lugar, nosotros encontramos aquí, vamos a ponerle aquí complementos. Este complemento es algo que va reforzando o va conectado con lo que tenemos en esta oración gramatical. Tenemos también aquí el sujeto y el verbo. Tenemos también aquí el objeto directo. Y tenemos también aquí un objeto indirecto. Muy bien, entonces quiero que noten lo que nosotros hacemos en esta cláusula. Simplemente estamos dividiendo y mirando qué es lo que hay. Aquí hay un contraste, porque en la segunda cláusula nosotros encontramos también estas mismas cosas, pero explicadas de una forma en la que vemos que realmente el autor quiere contrastar. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es el complemento que encontramos en esta segunda cláusula? Está en estos últimos días. ¿Cuál es el sujeto y el verbo que aparece en esta cláusula? El sujeto es Tácito, no se lo ve, pero es Dios de quien está hablando. Sin embargo, el verbo es el mismo, solo de otra forma. Ha hablado, ¿verdad? Es hablar. Tenemos también el objeto directo, que esto sería a nosotros. Muy bien, nos, que sería a nosotros, ¿verdad? Y tenemos finalmente el objeto indirecto, esto es por su hijo. Muy bien, alguien me preguntará, pastor, ¿por qué estamos volviendo a la escuela a hablar de estas cosas? Esto es muy importante, porque si ustedes ven, aquí hay una estructura en ese versículo que claramente está haciendo un contraste. Intencionalmente el autor te está diciendo, hay un tiempo que era y hay un tiempo que ahora es. En ese tiempo que era, Dios lo hizo de una manera. Lo hizo en muchas ocasiones y de muchas maneras. Pero en este tiempo que es ahora, lo ha hecho por medio de su Hijo. Luego, sabemos que el sujeto es el mismo en las dos cláusulas, lo cual te muestra que hay una continuidad real. Es Dios quien habla antes y es Dios quien habla hoy. Por lo tanto, no son dos historias diferentes, es la misma. Pero la forma es diferente, la manera es diferente, el destinatario es diferente. Por eso es importante entender esto para ver cómo esto afecta nuestro entendimiento de la historia de la redención. Así que uno podría decir, al contrastar las cláusulas, uno dice, aquí hay una continuidad, ¿sí o no? ¿En dónde está la continuidad? Verbo y sujeto. ¿Cuál es la continuidad? Dios es quien habla. Tanto antes como ahora. Esa es la continuidad. Así que es una sola historia. Pero en segundo lugar hay una discontinuidad. ¿Y en qué se ve la discontinuidad? En que antes fue de muchas maneras y en muchos tiempos y hoy es solo de una manera y es en un solo tiempo, por medio de
su Hijo. ¿Ves el contraste allí? Ahora, mi intención no es complicarlo, simplemente quiero mostrarte cómo esto se traduce a una realidad en la que nosotros vemos toda la Biblia. Así que voy a saltarme esto. Déjame trazar aquí una línea para que quede bonito nuestro gráfico. Este no es el programa que uso para diagramar. En el otro soy un experto. En este estamos aprendiendo. Pero aquí tú ves el contraste. Esta línea simplemente nos muestra que hay un verdadero contraste entre las dos partes. ¿Ok? Ahora, esto tenemos que llevarlo a nuestro entendimiento de la historia de la redención. Entonces yo voy a hacer aquí otro gráfico donde vamos a hacer aquí la historia de la redención. Déjenme. Entonces, vamos a imaginarnos que esa es la historia de la redención. ¿Ok? Primero, nosotros empezamos con la creación. La creación es una parte importante de esta historia de la redención. El Señor crea todo, pero luego de la creación, nosotros tenemos casi inmediatamente, ¿qué cosa? La caída. Así que la caída constituye el inicio de lo que sería Dios revelándose de una manera de gracia, porque antes de que haya pecado, la gracia no era necesaria. Pero cuando el pecado entra en el mundo, entonces sobreabundó la gracia. Y la gracia se manifiesta en primer lugar a través de una promesa. Así que vamos a poner aquí la promesa. Esa promesa está en Génesis 3:15. La promesa es algo que aparece en forma de una semillita, y esto es bien importante entenderlo. Hermanos, la Biblia tiene una característica en la cual cosas se dicen de una manera pequeñita, en forma de una semilla, y luego de manera progresiva se va desarrollando hasta convertirse en un gran árbol. Por eso cuando tú ves el árbol y tú miras la semilla, aunque no pudieras decir todo lo que puedes decir solo mirando la semilla, al conocer el árbol tú dices, aunque no se ve claramente, aquí hay esto que aparece después en el árbol. ¿Me hago entender? Es un principio hermenéutico. Ahora, tú tienes aquí el árbol y tienes la pequeña semilla que dice así: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de la serpiente y está hablando de la promesa del evangelio. Ahora, en ese texto es imposible entenderlo en esas palabras todo lo que ahora nosotros sabemos que eso significa. Porque en ese pasaje no dice con mucha claridad muchas cosas. Lo que sí dice es que vendría un descendiente, ¿sí o no? Dice que habría una guerra y dice que al final esa guerra iba a tener un desenlace. El uno daría un golpe de muerte y el otro daría una herida dolorosa. No sabemos más, pero la historia se encarga de revelarnos que esa promesa está hablando ¿de quién? De Cristo Jesús. Y está hablando de cómo vendría a través de la descendencia de la mujer un redentor que haría las cosas que el primer Adán no pudo, un segundo Adán. Y que ese Adán vendría para poder hacer todo lo que tenía que hacer para destruir a Satanás y su descendencia, propinándoles un golpe de muerte, que es el golpe en la cabeza. Pero no sería gratuito, vamos a decir así, sino que recibiría una herida dolorosa, como es una herida en el calcañar. No es de muerte, pero es dolorosa. Y sabemos que eso implicaba la muerte física del Señor, pero que finalmente el Señor triunfaría. Así que esa promesa chiquita, hoy nosotros tenemos una tremenda ventaja. Esto no lo podía entender Moisés, pero nosotros lo podemos entender con toda claridad, porque vivimos tocando el final de los siglos, teniendo toda la historia de la redención para verlo, ¿sí o no? Así que es nuestro privilegio hacer este estudio que estamos haciendo ahora, porque nosotros lo podemos ver con mucha más claridad que lo veía David, o Abraham, o cualquiera de ellos. Así que esa promesa se hace, pero esa promesa, mis hermanos, también tiene que ser entendida como algo que el Señor quiso irlo revelando de manera progresiva. Y entonces aquí es donde viene lo que nosotros llamamos la revelación de esta promesa en que es la teología del pacto. Entonces miren, esto es lo que nosotros aprendemos según lo que leímos en Hebreos capítulo 1. Dios habló de muchas maneras. Y entonces nosotros podríamos poner aquí las formas en las que Dios habló.
Eso es a través de los pactos que Dios hizo con hombres. Entonces vamos a poner en primer lugar el pacto que Dios hizo con Noé. Créanme, esto es un poco teórico al principio, pero tiene implicaciones bien importantes. Esa es la razón por la que lo estamos analizando. Así que vemos en primer lugar a Noé. Luego Dios hace un pacto. ¿Con quién? ¿Quién se acuerda cuál es el siguiente pacto registrado? Abraham, muy bien. Entonces tenemos a Abraham. Después de Abraham, ¿quién viene? Moisés, que le llamamos el pacto en el Sinaí, ¿verdad? Que es el pacto que hizo con toda la nación de Israel y Moisés era como un mediador. Entonces le llamamos el pacto Sinaí. Y también tenemos, ¿cuál es el siguiente pacto que encontramos ahí? David, muy bien. En segundo libro de Samuel, capítulo 7, Dios habla con David y hace un pacto con él, en donde lo que el Señor le dice es que enviaría a un hijo de él que se sentaría en el trono. Ahora, quiero que noten esto es clave. Todo esto que vemos aquí es la revelación progresiva, pero acuérdense el término que voy a usar, de la promesa de la redención, de la promesa. Aquí todavía no se ha revelado el pacto de gracia, porque el pacto de gracia vendría con Jesucristo. Entonces lo que se está revelando es la promesa. Va a venir ese pacto, va a venir ese pacto, va a venir el Mesías. Se está prometiendo y se va dando una mayor luz. Al principio es un hijo de los hombres, pero luego eso se achica porque es un hijo que vendría de Noé. Y luego se achica más todavía. Espera, es de Abraham. Y luego más, es de los hijos de Israel. Y todavía mucho más, es de la familia de David. Así que se va como enfocando, ese zoom se va enfocando en alguien hasta que nosotros podemos tener precisamente las palabras que dicen, este es mi hijo amado. Como si estuviera contestando a alguien que está preguntando, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Cuándo viene? Y el Señor responde, este es el que había de venir. Por eso cuando Pedro responde, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Se acuerdan la respuesta de Pedro en Mateo 16? Tú eres el Cristo. Su respuesta no es, tú eres un profeta, tú eres un buen hombre, eres un ejemplo a seguir. Tú eres el hijo de Eva, el hijo de Noé, el hijo de Abraham, el hijo de Israel, el hijo de David, el que nosotros estábamos esperando. Por eso esa respuesta es tan importante, que no se la reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y al revelársela, estaba revelándole el cumplimiento de toda esta promesa que fue revelada en el Antiguo Testamento. Ahora, nosotros sabemos entonces que esto es lo que era. ¿Por qué sabemos qué es lo que era? Porque todo esto habla de una promesa, de algo que Dios hizo de muchas maneras y en diferentes tiempos. Piensa en este cuadro. Aquí se cumple Hebreos 1:1. Fíjate, no fue de una sola vez, sino que Dios lo hizo a través de diferentes tiempos. A veces Dios hablaba y a veces Dios se quedaba en silencio. Luego Dios volvió a hablar y a veces Dios se quedaba en silencio. Como si fuera una especie de ritmo, donde Dios hablaba, hacía silencio, hablaba, hacía silencio. Lo hizo muchas veces y lo hizo también de diferentes maneras. ¿Te acuerdas algunas de las maneras en que lo hizo? Sueños, ¿verdad? Éxtasis, visiones, todo a través de profetas, a través de todas esas cosas, Dios lo utilizó. Fueron muchos métodos, muchos tiempos, y todo esto es lo que en el pasaje de Hebreos 1 podríamos decir, esto es como Dios habló en el pasado, en otros tiempos, a nuestros padres, por medio de los profetas. ¿Lo ves aquí? Ahora, pero el contraste está con algo que dice que también en este tiempo, ahora, en estos últimos días, el Señor nos ha hablado, ya no de muchas maneras y en muchos tiempos, sino por medio de su Hijo. Es como si dijera, esta es la revelación de este tiempo. Una revelación que es completa, total. Y eso es lo que nosotros contrastamos. Entonces, miren, en esto que nosotros hemos trazado aquí, que es precisamente la forma de la revelación, nosotros tenemos que marcar algo, y a mí me gusta llamar esto un salto. ¿Por qué un salto? Porque esto es lo que hace la diferencia
entre lo que era y lo que ahora es. Déjenme hacer bien marcada esta línea. Vamos a hacerla de otro color, para que así podamos ver algo que podríamos llamar un salto entre el tiempo que era y lo que ahora es. Lo que era Hebreos 1:1 y lo que es Hebreos 1:2. Así que eso que ahora es la venida de Cristo Jesús y es lo que podemos llamar el nuevo pacto. Este nuevo pacto es el pacto de gracia, que es Jesucristo entre los hombres. Así que esto que ahora es lo que nosotros vivimos ahora en este tiempo. Así que si lo contrastáramos, sería así. Esto es antes, Dios habiendo hablado antes, vamos a ponerlo así. Y esto de aquí es Dios hablando ahora, o habiendo hablado en estos últimos días. Aquí hay un contraste que la Escritura nos enseña, y ese contraste es entre lo que era y lo que ahora nosotros tenemos. Eso que empezó en estos últimos días con Jesucristo. En la teología del pacto, mis hermanos, esto es lo que se conoce con la terminología de sombra o expectativa, así es como se le suele llamar. Y por el otro lado tienes sustancia o cumplimiento. Yo te hago una pregunta, y esto es algo que siempre repito a los estudiantes del seminario, porque es algo que nos ayuda a entender todo este panorama. Si yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre la sombra de un árbol y el tronco que está siendo proyectado en esa sombra? ¿Cuál es la diferencia en el material que tienen? ¿Hay diferencia o no? Pastor, evidente. La sombra de solo no tiene realmente materia, es ausencia de la luz pasando por ese cuerpo que no puede, ¿verdad?, simplemente traspasar la luz, así que se forma una sombra. Pero lo que hay en esa sombra realmente tiene una relación con el cuerpo que está proyectando, pero no son de la misma sustancia. Esto es sombra y esta es la realidad que esa sombra proyecta. Por eso esta línea roja es tan importante en nuestra comprensión. Porque, hermanos, lo que tenemos en el nuevo pacto, lo que nosotros tenemos hoy, en estos últimos días, no es simplemente más revelación de la que venía antes. Es el cumplimiento de lo que se venía revelando. Por lo tanto, la sombra está siempre apuntando hacia algo y la sustancia es ese algo al que se apuntaba. Esto es vital en nuestra comprensión de lo que significa nuestra fe. ¿Por qué? Porque solo para darles un ejemplo rápido que venga a nuestra mente, por eso nosotros no bautizamos niños. Solo para darte una aplicación. ¿Por qué? Piensa en esto. Mira lo que voy a hacer en el gráfico. Los presbiterianos ven el nuevo pacto de esta manera. Definitivamente dicen es superior, es más grande, pero ellos ven al nuevo pacto como si fuera simplemente otra administración del mismo pacto de gracia que ha estado revelado desde el principio. Por lo tanto, si el pacto de gracia es el pacto con Noé, con Abraham, en el Sinaí, con David, y el nuevo pacto también lo es, tiene que tener una similitud. Entonces ellos dicen esto es un argumento presbiteriano. Hermanos, si el pacto con Noé era con Noé, que era el creyente, y sus hijos, si el pacto con Abraham era con Abraham, que era el creyente, y sus hijos, si el pacto con Moisés fue con el pueblo de Israel y sus hijos, si el pacto con David fue con David y con sus hijos, ¿con quién creen que es el pacto, el nuevo pacto? Con el creyente y con sus hijos. Ellos dicen, yo no tengo que demostrarte que eso es así, tú me tienes que demostrar que eso ya no es así. Porque el pacto, que simplemente esta es una nueva administración del mismo pacto, tiene que tener una correlación. Así que el pacto no es solamente con el creyente, también con sus hijos, porque si ves esto, siempre ha sido así.
Ellos no ven un salto, no ven una sombra y un cumplimiento. Todo es parte de lo mismo. Claro, esto es mayor, esto cambia externamente algunas cosas, pero no hay esa distinción que hacemos, sombra y sustancia. Por lo tanto, para ellos esto tiene que ser igual a esto y a esto, solamente que con una revelación mayor. ¿Me hago entender? Ahora, aquí con Abraham era la circuncisión, con los israelitas era la circuncisión, con David era la circuncisión, que era parte de ser el pueblo de Dios. Ya aquí ya no es la circuncisión, pero sigue habiendo una marca visible que tienen que tener todos los hijos de los creyentes, el bautismo. ¿Por qué bautizan a niños? Por la misma razón que un israelita circuncidaba a sus hijos. Porque ellos son parte del pacto con nosotros. No que sean cristianos, no que eso les dé el nuevo nacimiento, no. Eso dicen los católicos romanos, eso no es lo que dicen nuestros hermanos paidobautistas. Los presbiterianos dicen, se los bautiza porque esa es la marca del pacto. Ahora, cuando uno escucha su razonamiento, tiene mucho sentido si es que lo entendieras así, ¿sí o no? El problema, mis hermanos amados, es que la Biblia sí nos enseña que el nuevo pacto no es igual al pacto antiguo. Que el nuevo pacto es diferente en muchas cosas al pacto antiguo, precisamente afirmando lo que dice nuestra perspectiva de la teología del pacto. Y por eso quiero llevarte a otro texto en esta lección también. Jeremías, capítulo 31. Quiero que veas aquí conmigo en la pantalla. Jeremías 31. Voy a ir al versículo 29. Está rayada esta Biblia. Versículo 29. Quiero mostrarte algo importante con respecto al nuevo pacto. ¿Ok? Dice en el versículo 29. En aquellos días no dirán más, los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera, sino que cada cual por su propia iniquidad morirá. Los dientes de todo hombre que coma uvas agrias tendrá dentera. Ahora mira lo que dice. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Y escucha esto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no tendrá que enseñar cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Quiero que notes, en primer lugar, esta frase que está pintada en rojito aquí. No como el pacto que hice con sus padres. La primera pregunta que alguien que quiere estudiar seriamente este pasaje se haría es, ¿en qué sentido no es igual? ¿Por qué no es igual? Si es el mismo Dios, ¿qué cosas cambian? Y en este texto hay por lo menos 3 cosas bien claras de por qué no es igual. El primero, evidentemente el pacto que hizo con los padres se podía violar y quebrantar, ¿sí o no? Porque ellos lo quebrantaron. Porque ese pacto quedó descalificado, ya no está más en vigencia. Ellos, por causa de su desobediencia, dice, rompieron mi pacto. Este nuevo pacto ya no va a ser como ese primero. Este nuevo pacto no puede ser quebrantado. Este pacto es eterno. Este pacto se mantiene sin falla alguna. Y el Señor promete de una manera muy soberana aquí en estas cositas con naranja, porque yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Escucha esto, no es una propuesta, no es una ilusión, es una orden soberana de un Dios que determina esto es lo que va a suceder. En este nuevo pacto, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que la primera diferencia cuando dice, y no será como el pacto que hice con sus padres, es que este pacto no puede ser quebrantado. El primero sí lo fue. Pero en segundo lugar, está con quienes se hace este pacto. Y eso lo encontramos en el versículo 29. Nota, aquí está haciendo referencia a un dicho de esos días. Los padres comieron uvas agrias. Piensa en la figura. Los padres están comiendo las uvas agrias.
¿quiénes reciben la consecuencia de comerse las uvas agrias? Según este texto, los hijos. Ahora, piensa en esto y recuerda el antiguo pacto. Porque yo hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y que no dará por inocente al culpable, sino que su ira se encenderá contra la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué significa esa expresión pactual que está en todos lados del antiguo pacto? Como le iba al padre en su relación con Dios, le iba a su hijo en su relación con Dios. Porque el hijo de alguien que era un idólatra o alguien que hacía algo incorrecto delante de Dios, él y su familia pagaban las consecuencias. ¿Te acuerdas a Acán tomando el anatema? Él y su familia fueron comidos, luego también apedreados, luego muertos. Todos los que hacían algo que estaba mal simplemente morían, ellos y su familia. La pregunta es ¿por qué? Porque hay un elemento de la sombra que ya no está en la sustancia. Hay un elemento del pacto que se hizo con los padres que ya no está en este nuevo pacto. Allá era un asunto ligado padres e hijos. Aquí el alma que peque morirá. ¿Ves la diferencia o no? En tercer lugar, las promesas que se aplican aquí no son para algunos, sino para todos los que son parte de este pacto. Piensa en esta diferencia rápidamente. Pienso siempre en los hijos de Elí. ¿Te acuerdas de los hijos de Elí? Los hijos de Elí eran los hijos del sumo sacerdote de Israel. Eran hombres perversos, dice el texto. Y dice, pero los hijos de Elí, y recuerda esto, que estaban en el pacto, que eran hijos del sumo sacerdote, que eran parte de la nación de Israel, dice, pero los hijos de Elí eran hombres perversos que no conocían al Señor. Espera un momentito, espera. ¿Cómo era posible en el antiguo pacto ser parte del pueblo, tener la promesa, incluso estar con vida y no conocer a Dios? Era posible. Porque ese pueblo, no todos los que eran parte de ese pueblo eran el verdadero pueblo. Pablo dice, porque no todos los israelitas son israelitas. El verdadero Israel son los verdaderos descendientes de Abraham, los que tienen la fe de Abraham. Por allí sé que hemos estado en algo de eso en Gálatas estudiando. Estamos hablando de la fe de Abraham y de lo que eso implica. No es por obras, es por la fe. Ahora, piensa en esto. Este pacto es diferente. Porque aquí no dice, y algunos dentro del pueblo. Aquí dice, todos me conocerán. Desde el más pequeño hasta el más grande de todos me conocerán. Las promesas que se hacen aquí no se aplican a un Israel dentro del Israel como era en la sombra. Aquí el Israel es el Israel. Aquí no hay un pueblo dentro del pueblo. Aquí todos los que son parte de este pueblo son el pueblo. Hay una diferencia. Por eso, mis hermanos, cuando el texto dice no como el pacto que hice con sus padres, tiene que llevarnos a entender que esto está claramente marcado. Aquí hay una línea divisoria. Esto no es esto. Eso es Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, pero en este tiempo Dios nos ha hablado de una manera diferente. Esto es sombra, esto es sustancia. Esta es la sombra del árbol, Joanita. Este es el árbol. Aquí se prometía, pero aquí se cumple. Esto hablaba de Cristo, aquí está Cristo. Cuando uno tiene esto en mente, que es el esquema en el que nosotros dividimos y entendemos la palabra de Dios, los distintivos de nuestra fe salen a flote de una manera natural. Quiero que me permitas, para cerrar esta primera lección, no llevo el tiempo, perdónenme. ¿Estamos bien con el tiempo o no? Sí, muy bien. Me puedo hablar 2 horas más si quieren, yo estoy con buen café encima, así que... Pero los distintivos de nuestra fe surgen naturalmente de esto. Entonces, vamos a hacer el ejercicio juntos. Yo les dije que en el texto de Hebreos habían 2 palabras clave. La una era continuidad y la otra ¿cuál era? ¿Sí están conmigo? ¿No? ¿Me están mirando atentamente o no? Continuidad y discontinuidad. Continuidad
¿Por qué había continuidad entre esas dos cosas que estaban contrastadas? ¿Por causa de quién? De Dios, el sujeto y el verbo. Dios habló. No son dos personas distintas que han hablado ahí. Es Dios hablando. Por lo tanto, en esta historia, mis hermanos amados, hay una verdadera continuidad. El mismo Dios que promete es el mismo Dios que cumple. El mismo Dios que se revela es el mismo Dios que trae el cumplimiento de lo que reveló. Es el mismo Dios. Y esa idea es lo que nos trae a nosotros una preciosa continuidad. En nuestra fe, por causa de esto, nosotros creemos que hay cosas de continuidad que dan un resultado real en la manera y la forma en la que nosotros creemos. Por ejemplo, nosotros creemos en la vigencia de la ley moral. ¿Por qué creemos en eso? Porque el mismo Dios del antiguo pacto y el Dios de la sombra es el mismo Dios de la sustancia. Porque Él no ha cambiado. Porque lo que Él ha establecido y ha dicho, y lo que ha dicho que es bueno, sigue siendo bueno. ¿Sabes por qué? Porque hay verdadera continuidad. Porque no hay dos leyes, dos pueblos, no. Hay uno solo, un solo principio, y ese principio sigue vigente. Por eso, en la fe nuestra, la vigencia de la ley moral es un asunto sumamente importante. Pero no es solo eso. También el hablar de el día de reposo como algo que está vigente se conecta con esa continuidad. El día de reposo fue revelado por el Dios de la sombra y de la sustancia. El día de reposo tenía una connotación positiva. ¿Qué hablamos de positivo? Piensen en esto y miren lo que voy a diseñarle con la mano aquí. La ley moral, imagínense que es una línea perfecta que va de allá hasta acá simulando la eternidad. Dios no cambia jamás. Así que lo que Él ha dicho que está bien siempre, y lo que Él ha dicho que está mal siempre. Eso nunca va a cambiar. Pero según la sombra y la sustancia, esa ley moral tiene, podríamos decir así, una apropiación diferente, una aplicación diferente. La ley moral aquí dice, por ejemplo, el hecho de que se tenía que adorar a Dios únicamente. Eso sigue siendo verdad hoy, ¿sí o no? Pero en este pacto había una ciudad, un lugar, un templo, un sistema de sacrificios que no podía ser violentado. Si tú violabas eso, violentabas el mandamiento. Ahora, los sacrificios, el lugar, los sacerdotes no eran algo eterno, era algo típico de esto. Pero el mandamiento es eterno. Adoras a Dios como Dios lo ha establecido. Eso se apropia aquí. Aquí tenemos también una forma en la que Dios quiere que lo adoremos. Ya no es un templo físico en un lugar o en una ciudad del mundo. Él ha dicho que su templo son aquellas piedras que han sido rescatadas de la escoria y puestas en este edificio magnífico que es la iglesia. Así que aquí también tenemos una apropiación, una aplicación de esa ley moral. Nosotros adoramos a Dios según este pacto y aquí se adoraba según la sombra. Lo mismo pasa con el día de reposo. El día de reposo en la sombra seguía siendo un mandamiento eterno. Guarda 1 de cada 7 para el Señor. Pero cuando uno pregunta, ¿y cuál de los 7, Señor? ¿Cómo se aplicó eso en la sombra? ¿Qué día de la semana? Sábado, el séptimo día. El séptimo día es la apropiación o la aplicación de la ley moral en esa sombra. Pero ese mandamiento sigue vigente. No es el sábado, es 1 de cada 7, el día de reposo. El Señor en la sustancia nos enseña que ese día, hoy, es el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque la sombra es recordar la creación, las obras de Dios. En la sustancia es recordar la nueva creación, lo que Cristo vino a hacer. Por lo tanto, esto es sombra, esto es sustancia. Los mandamientos traspasan eternamente. La aplicación de los mandamientos cambia según el pacto, si está en la sombra o si está en la sustancia. ¿Me hago entender, mis hermanos? Piensen en esto. Los 10 mandamientos tienen un sabor pactual cuando uno los lee. Es la ley moral. Alguien podría decir, pastor, ¿los 10 mandamientos es la ley moral de Dios? Sí, pero tiene un saborcito de sombra. ¿A qué me refiero? Cuando dice el quinto mandamiento,
honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es lo que añade después de eso? ¿Quién se acuerda? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Eso de dónde es? Esas son las promesas a Israel. Eso tenía que ver con la tierra prometida. Eso tenía que ver con llegar a la tierra de Canaán y poder vivir. Era una promesa temporal basada en la aplicación en esa parte de la sombra. Aquí ya no tenemos una tierra prometida terrenal en el sentido de un lugar al que vamos. Sabemos que eso era una sombra del descanso eterno que tenemos con Cristo y del cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, ese saborcito se toma de aquí, pero el mandamiento es inquebrantable. El día de reposo es eterno, sábado, y para que tus días se alarguen, eso es sombra. Domingo, y hablar del reposo que tenemos en Cristo es sustancia. ¿Me hago entender? ¿De dónde sacamos esa conclusión? Hermanos, la sacamos al considerar que hay una verdadera continuidad. Piensa también en esto, las doctrinas de la gracia. ¿Por qué nosotros decimos que las doctrinas de la gracia es otro de los distintivos de nuestra fe? ¿Sabes por qué? Porque si hay un solo plan, y otra vez te vuelvo a decir esto, hay un solo plan porque es el mismo Dios el que habló antes que el que habla hoy. Es el mismo Dios que estableció ese plan. Y por lo tanto, la forma de salvación y el medio de salvación ha sido siempre el mismo, porque el plan ha sido siempre el mismo. Te pregunto, ¿cómo son salvos hoy los que pueden ser salvos de sus pecados? ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Cuál es el medio o el instrumento? La fe. ¿Y es por causa de qué? De la gracia. Entonces podríamos decir, hoy la gente es salva por fe, por gracia, en Cristo solamente, ¿sí o no? Ahora yo te pregunto, ¿y cómo crees que eran salvados en los días de Noé? Por fe, por gracia y por medio de Jesucristo. Un Jesucristo que era entendido en forma de una promesa. No sabían su nombre, pero lo esperaban y anhelaban que Él llegara. Así que nosotros decimos en nuestra teología pactual, todos ellos que fueron salvos, ¿sabes cómo fueron salvos? En virtud de este pacto, que es el único pacto que promete vida eterna, porque es el pacto de la sangre y del derramamiento de la sangre de Jesucristo. Esto es lo que ellos esperaban, porque esto es lo único que ofrece salvación por medio de la fe, por la gracia de Dios. Siempre en la misma persona, Cristo, en el mismo instrumento, la fe, y por la misma gracia que hemos recibido, la gracia de Dios inmerecida. Así que eso es continuidad. ¿Cómo podríamos nosotros creer en que hay dos pueblos diferentes? ¿Cómo podríamos creer que el pueblo de antes era salvo por obras y ahora somos salvos por la fe? ¿Cómo podríamos creer eso si nosotros creemos en que el mismo Dios que habló y que ha hablado es el mismo, en un mismo plan y en una misma forma de salvación? ¿Me hago entender? Así que estamos mirando cuáles son nuestros distintivos y surgen, les dije, de este entendimiento. En primer lugar, la vigencia de la ley moral, la vigencia del cuarto mandamiento, el día de reposo, la salvación solo por gracia, solo por fe en Cristo Jesús. Todo eso es parte de la continuidad. Ahora, pero hay también una discontinuidad. Y esa discontinuidad se ve en que antes Dios habló de muchas maneras, a través de mucho tiempo distinto, y aquí lo hace de una sola manera. ¿Cuál es esa manera en la que Él habla en este último tiempo? Por medio de Jesucristo. Ahora, ese contraste nos enseña que hay diferencias también entre lo que era y lo que ahora es. Y entender eso es lo que hace que nosotros lleguemos a conclusiones diferentes, como por ejemplo los presbiterianos. Esta marca roja en medio es la clave en nuestra comprensión. ¿Por qué nosotros creemos en un gobierno congregacional? Ya lo vamos a estudiar más adelante en esta serie de estudios que estamos haciendo. ¿Pero por qué creemos en eso? Porque la forma en que se tiene que gobernar la iglesia, que es parte de la sustancia, tiene que ser dado aquí. No lo tomas de acá, lo tomas de aquí. Hace un año y un poco más, quizás un año y medio, estaba en una conferencia en una ciudad que se llama Fargo, en Dakota del Norte. Solo para hacerles ahí una historia, el vuelo se atrasó y entonces yo fui al counter de American y le digo, disculpe,
quería saber si había un vuelo disponible para donde estaba yendo y le doy el ticket. Y cuando ella ve Fargo, me mira y me dice, ¿y quién va a Fargo? ¿Qué hay en Fargo? Le digo, bueno, hay una conferencia en Fargo. Ni los gringos van a Fargo. Pero fui a esa ciudad y estaba allí una de las eminencias de la visión presbiteriana, que es el doctor Chad Van Dixhorn. Él hizo un comentario sobre la Confesión de Westminster que es increíble. Y él explicando el gobierno presbiteriano, y aquí quiero que ustedes prendan sus antenitas. Él dijo, cuando en Mateo 18 dice, y si no escucha la iglesia, entonces tenle por gentil y publicano, él dice, la iglesia allí son los pastores. Muy bien, uno se pone, a ver, ¿cómo? ¿Cómo los pastores? Dice la iglesia. Ya, déjame explicarte. Mira lo que hizo. Abrió un texto en Éxodo donde dice que Dios le pide a Moisés que reúna a los ancianos de Israel. Habla con los ancianos y luego Dios dice más adelante, así como yo les dije a todos vosotros. Entonces él dice, ¿ves? Hablar con los ancianos, como ellos son los representantes del pueblo, implica hablar con el pueblo. Así que en el Nuevo Testamento, como esto es parte, ¿te acuerdas la línea para acá? No es así, la línea es para arriba. Como esto es el mismo pacto, pero en otra administración, así que ¿por qué tiene que ser diferente ahora? Los ancianos son la iglesia y la iglesia son los ancianos, porque ellos son representantes de toda la iglesia. Aún tu eclesiología es marcada por cómo entiendes la historia de la redención. Esto también afecta, y con esto termino, lo que tiene que ver con el principio regulador, que es el tema que vamos a estudiar. Hermanos, el principio regulador encuentra un precioso balance entre la continuidad y la discontinuidad. ¿Sabes por qué? Porque en la continuidad nosotros vemos que Dios reveló desde el principio que la forma en la que Dios debía ser adorado era la que Él determinaba. Cuando Él salva al pueblo, mejor dicho, hace el pacto con ellos en Éxodo 19 y 20, y los saca y los llama a ser su pueblo, les dice, sean santos como yo soy santo. Pero tienes todo un libro, Levítico, donde te explica qué quiere decir el Señor con ser santo. Y entonces alguien me puede decir, pastor, yo estoy haciendo mi lectura bíblica para el próximo año. La verdad es que me salté Levítico porque no encuentro muchas cosas en las cuales reflexionar. No te culparía, igual léelo, pero no te culparía, porque uno diría, ¿cómo aplico Levítico? Ahí dice que si no es un palomino, entonces si no es palomino, que sea un cordero. ¿Qué tiene que ver eso? Mira, si hay algo que queda claro en medio de tantos detalles, es que Dios quería que se sepa con claridad que si alguien se acercaba a adorarle, tenía que ser bajo lo que Él establecía. Y me gusta decir esto, hasta la ropa interior del sumo sacerdote el día de Yom Kippur, el Señor te dice de qué material tenía que ser. Tanto detalle, porque el Dios al que se adoraba era un Dios santo. Ese principio es continuo y eterno. A Dios no se lo adora de cualquier manera, ni usando la imaginación de los hombres. A Dios se lo adora de la manera en que Dios lo reveló. Él es el único que tiene el derecho y la autoridad de decirnos cómo adorarlo. Eso es permanente. Pero aquí hay una distinción. La forma en la que Dios dijo que sería adorado en el pasado ya no es la misma que dice que debe ser adorado en el presente. No en el sentido de la santidad, sino de los elementos externos. Antes, Dios ordenaba que los sacrificios se hicieran en Jerusalén, ¿sí o no? Hoy ya no hacemos sacrificios. Hoy ya no tiene que ser Jerusalén. No es ni en este monte ni en ese monte, dijo el Señor en Juan 4. Porque el Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por lo tanto, en este tiempo, la adoración tiene una discontinuidad. Y la discontinuidad son esos elementos y esas cosas que Dios pide de su pueblo. El principio permanente que no cambia es este. Él es quien los determina. Pero lo que es discontinuidad es que lo que hoy pide a su iglesia en la sustancia no es lo mismo que pedía a su pueblo en la sombra. ¿Me hago entender? Ahora, cierro con este pensamiento de aplicación.
Si tú eres un presbiteriano, Paido Bautista, y tú tiras la línea, en vez de tirarla así, la tiras así, entonces tú podrías decirme, pastor, pero en el libro de Salmos dice que los instrumentos con los que se deben adorar son este y este. Y entonces, como es el mismo pacto, pero en diferentes administraciones, en la iglesia se debería adorar solamente con instrumentos de cuerda, porque eso es lo que dice el libro de Salmos. Yo conozco iglesias que eso es lo que enseñan. Hay de aquel que ponga una percusión o algún instrumento diferente de viento, porque eso no es lo que Dios manda en el libro de Salmos. Lo que Dios manda en Salmos se tiene que aplicar aquí también. Y tú te das cuenta que ahí hay un problema. Ellos ven la continuidad, pero no ven la discontinuidad. Hay un salto. Eso era una sombra. Un templo físico, un tabernáculo, es una sombra. Un templo espiritual hecho de hombres y no por ladrillos es la sustancia. La presencia de Cristo entre nosotros de una manera invisible pero real es la sustancia. La sombra era una nube que llenaba el tabernáculo para mostrar que estaba ahí su presencia. Las cosas tangibles que se veían son solamente sombras de las cosas espirituales y mayores que son parte de la sustancia. Así que mientras tú mantengas esa línea, vamos a poder distinguir bien qué cosas se mantienen y qué cosas tienen que claramente verse como una discontinuidad. Y eso aplica también en el principio regulador. ¿Sí, mis hermanos? Muy bien. Quiero saber si hay preguntas sobre este esquema básico que he compartido con ustedes en esta primera lección.